Bueno, escuchamos recién el texto bíblico para este domingo y es un texto que nos trae dos parábolas de Jesús. En unos pocos versículos, muy breves las dos parábolas. La de la semilla, o que se conoce como la parábola de la semilla, y la de la semilla de mostaza, hablando del reino de Dios. Y me preguntaba, bueno, esto de Jesús enseñando en parábolas, que tantas veces lo vemos, es algo muy interesante. ¿Qué son estas parábolas? Es la forma de narrar, de dar una enseñanza con símbolos, con metáforas, pero siempre usando algo, un ejemplo de la vida cotidiana, de manera que sea muy cercano a quien está escuchando, algo muy concreto, pero a partir de esa enseñanza se abre hacia alguna otra idea. Y lo mejor de la parábola es que no es algo cerrado. Nunca la parábola nos termina diciendo esto es así, sino que deja abierto a quien está escuchando. Y las parábolas tienen eso. Y eso como característica de algo, de quien está enseñando, nos está hablando mucho de Jesús como maestro. De Jesús preocupándose por ser didáctico, por enseñar y por llegar a quien está escuchando. En este caso que somos nosotros. Y bueno, vieron que estos ejemplos que trae hoy en la parábola tocan el tema de las semillas. Entonces acá junté algunas semillas como para traernos cerca esto de lo que estamos hablando. Y fíjense acá lo que tenemos. Traje semillas que conseguí o algunas que tenía en casa. Algunas las conocemos bien. La de zapallo, en este caso están un poco tostaditas. Las lentejas turcas, se les dice a estas naranjitas. Sésamo, las conocen bien también. Esta es chía, así suavecita y tan pequeñita. Son muy conocidas, están muy de moda chía. Actualmente tienen que ver con omega 3, porque se conoce que lo que traen, y con ayudarnos para combatir el colesterol. De este lado, esta de acá es quinoa roja. Esta es la que estamos hablando, ¿no? Mostaza. Estas pelotitas bien circulares. Amapola, ¿sí? Y esta de acá también es muy interesante, es amaranto. Ustedes ven que ahora tenemos una mezcla entre las lentejas turcas y otras semillas que son muy propias de Latinoamérica. Y también pueden ver, si miran esto bien de cerquita, como estoy yo mirándolo, que yo, claro, podía haberles preguntado, bueno, ¿cuál es la semilla de mostaza? ¿Cuáles son las mostazas entre todo esto? Y ustedes van al pasaje bíblico y me dicen, ya está, me fijo cuál es la más pequeña de todas las semillas. Pero no, obviamente de las marroncitas, ¿no? Porque sabemos el color. Pero no, fíjense que, miren, la amapola, qué chiquitita que es, la semillita de amapola. Y esta, la amaranto, súper chiquitita. Y la chía, más o menos con la mostaza. Semillas que nos hablan de muchas cosas, nos hablan de la tierra como el pasaje, porque el pasaje que habla del reino de Dios, el reino de Dios es como, y que la gente lo ha titulado en la parábola de la semilla, en realidad termina diciéndonos que el reino de Dios es como esa semilla que crece más allá de nosotros. Es como la tierra que da fruto y que provee. Es la tierra el reino de Dios. Hay mucho de madre tierra en este pasaje. Esa tierra que da tanto, y que de a poco estamos aprendiendo a respetar. La madre tierra que para nuestros pueblos latinoamericanos era Dios mismo. Y que quizás este pasaje también dice eso. Parece como muy pagano lo que estoy diciendo, ¿verdad? La madre tierra. Hablando de las semillas, ustedes saben que me gusta traer a cuento porque las parábolas hablan de cosas que son más cotidianas. Entonces pensaba, por ejemplo, averiguando sobre esto, sobre la semilla de chía, que aparte ahora ya
es parte de, fíjense acá la agarré para mostrar el tamaño, es parte de lo que conocemos, la semilla de chía. La semilla de chía ya era utilizada 3500 años antes de Cristo por mayas y aztecas. Era algo muy importante entre chía y amaranto, era parte de su dieta junto con el maíz y era no solo por la capacidad como nutrición, sino también porque es muy duradera como para cuidar su harina, que no se arruine. Y además de la parte de nutrición, bueno, propiedades medicinales, cosméticas, pero también ceramistas y pintores usaban el aceite de chía porque en la mezcla daba mucho brillo y durabilidad. Entonces era importante para estos pueblos ese aceite de chía. Tan importante era la chía que era parte de su moneda de cambio y tenía un valor hasta religioso. Era parte de lo que se presentaba a los dioses y tenía ese simbolismo tan religioso de lo que da la Madre Tierra. Era como que podían decir, el reino de Dios es como la semilla de chía, tan pequeña y con un poder tan grande para alimentar, para entregar, para proveer. El reino de Dios es como la semilla de chía también. Y claro, yo sé que no dice así el texto bíblico. Pero bueno, no todo está en la Biblia. No habla de todo la Biblia. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos están en un contexto y pueden hablar como las parábolas de Jesús. Jesús hablaba de lo que quienes estaban oyéndolo conocían. Entonces, el contexto es ese contexto que puede ir de Medio Oriente, Babilonia, Mesopotamia, venir hacia Grecia, Roma, norte de África y hasta ahí. Ese es el contexto de los textos bíblicos. Entonces no tenemos el Lejano Oriente con toda su cultura y toda su importancia y no tenemos América con todo lo que simboliza. Pero bueno, que los textos bíblicos no tengan ejemplos universales, que quizás eso sería el problema, creer que esto es universal, no quiere decir que Dios no sea universal, que Dios no abarque todo y no esté en todos, aún en quienes cuidaban y cultivaban y pensaban el reino de Dios es como la madre tierra que entrega sus frutos y nos provee y somos parte de ella. Y pensaba que qué importante en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, tan complicados, pensar en este reino de Dios que está presente y está creciendo y está abarcando más allá de que el humilde que planta esa semilla, la humilde que planta esa semilla y que está presente y que está tratando, lo esté mirando o haciendo. El reino de Dios que crece como semilla en esa madre tierra y que es más allá de nosotros. Y cuántas veces en medio de estas situaciones tan complicadas pensamos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no estás presente? ¿Por qué? Y sí está. El reino de Dios es como esta tierra que fructifica, como esta semilla que nos supera y que gracias a Dios que no manejamos todo y que está presente más allá de lo que estemos viendo o entendiendo, pero sí en lo que sentimos y que nos cobija y que nos deja anidar como esas aves que decía al final de la segunda parábola, que anidan bajo las ramas, que nos deja anidar bajo sus ramas y que nos abraza en tiempos en que
los abrazos faltan tanto. Dejemos que Dios mismo sea nuestro abrazo y que a través de Dios podamos abrazar a toda la gente que queremos. Amén.